Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y el día de hoy vamos a hablar de uno de estos temas que son muy relevantes para el derecho. Hablaremos sobre el derecho fiscal. Y para hablar de este gran tema tenemos a una invitada de lujo. Está con nosotros la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz. Mi querida maestra, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Pues antes que nada agradezco la invitación de parte de nuestras autoridades y sobre todo pues los usuarios que son los que hacen posible este programa. Vaya, y precisamente como en el tema del derecho fiscal, pues necesitamos especialistas que nos expliquen, como la querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz. Les voy a compartir lo que es tu semblanza curricular para que los estudiantes de Derecho, el público que está acompañándonos el día de hoy, pues te conozcan, mi querida maestra. Muchas gracias. La maestra Laura Lisset Maceda Ruiz es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña con el cargo de subdirectora de Amparos de Ingresos Coordinados de la Subprocuraduría de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en donde, además de tener esta expertise y esta experiencia de trabajo, pues ha complementado su formación con diversos cursos, talleres y seminarios. Además, la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz tiene participación como enlace de la Subprocuraduría de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México en materia de transparencia y acceso a la información pública. Entre otras actividades, ella se ha desempeñado en cargos de análisis, investigación, dirección y coordinación, así como la titularidad de la Subdirección de Amparos de Ingresos Coordinados, la Subdirección de Juicios de Ingresos Coordinados, la Jefatura de Unidad Departamental, entre otros cargos relevantes, y entre otras actividades ha tenido un desempeño en la iniciativa privada, en el equipo de trabajo de importantes despachos jurídicos como Link International, Hasem Abogados, y como parte del jurídico del grupo Casa Saba, entre otras experiencias de trabajo. Y desde luego es orgullosa docente, nuestro orgullo, del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Maestra, bienvenida a este programa. Muchas gracias, maestro. Creo que me quedé corto de la semblanza, porque su currículum es bastante amplio. No, muchas gracias. Agradezco al instituto la oportunidad, la reitero. Y pues sí, es un tema muy importante esto del derecho fiscal. Desafortunadamente, no todos los abogados se interesan por esta rama. Y al parecer es una rama pues que es muy compartida con lo que son los contadores, los licenciados en contaduría. ¿Por qué consideran que ha pasado más a ser una rama de contadores? Pues esto ha sido atendiendo a que el número de contadores es mucho mayor al de abogados fiscalistas, ¿no? Por eso hacemos la invitación a nuestros alumnos a que se unan a los abogados fiscalistas. A los abogados fiscalistas como tú lo eres, mi querida maestra. Antes de iniciar con los grandes temas del derecho fiscal que nos vas a plantear, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, quería preguntarte. Derecho y Humanidad se caracteriza porque, además de compartir el conocimiento jurídico de nuestros invitados, nos gusta que el público los conozca en la parte esencial, en la parte humana. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué actividades haces cuando no estás trabajando en tu trabajo en materia fiscal, cuando no estás dando cátedra? ¿Cómo llegas a estudiar Derecho? Y sobre todo, ¿cómo llegas a la rama fiscal? Y sobre todo, ¿quién es Laura Lisset Maceda Ruiz? Sí, en mis ratos libres, que no son muchos, siempre soy muy ambiciosa del conocimiento, no solamente de la cuestión fiscal, de cualquier cosa que me pueda dejar una aportación. Sí, es verdad que me he enfocado mucho a lo que son los cursos, los talleres, la oportunidad de cualquier capacitación me es muy atractiva. En los tiempos que no estoy capacitándome, también es orgullosa ama de casa y me gusta mucho leer, lecturas variadas, desde lecturas mitológicas hasta la lectura de contabilidad. Eso es una de mis principales pasiones. Otra de las cosas que más me gusta es viajar. Adoro viajar, eso sí, me gusta mucho.
¿Cómo llegué a la licenciatura? Siempre me gustó mucho la parte de la argumentación desde muy pequeña, y pese a que pertenezco a una familia de doctores, de médicos, no sentí la atracción por esa carrera. Preferí siempre la parte de la argumentación y pues llegué finalmente a la carrera de Derecho. Cuando eres estudiante, quieres enfocarte a todas las ramas, todas las materias te parecen atractivas. Sin embargo, por cuestiones de la vida, me inicié a hacer mi servicio social hace más de 10 años, en lo que hoy es la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Y de ahí, dado el desempeño, me dieron la oportunidad de incorporarme como abogada dictaminadora. De ser abogada dictaminadora, me ascendieron al año a ser jefa de unidad. De ahí a los 3 años me ascendieron a las subdirecciones, y pues he recorrido toda la subprocuraduría de la Contencioso por sus 4 subdirecciones, y pues teniendo el gusto actualmente de seguir participando en esta Procuraduría Fiscal. Vaya, pues básicamente es toda una trayectoria en el tema tributario y en materia fiscal. Prácticamente toda tu práctica profesional se ha enfocado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también la especialización. Hiciste tu especialidad en Derecho Fiscal en la UNAM, ¿verdad, maestra? Sí, hice la especialización en la UNAM y he empezado a notar mi necesidad de una maestría, ¿no? Ya no solamente diplomados, cursos, y entonces actualmente estoy en esa parte, ¿no? Y buscando la maestría adecuada. Y por ejemplo, en la especialidad en Derecho Fiscal, ¿qué contenidos se ven? Vamos un poco más allá. La licenciatura, nosotros, como ya lo hemos visto en nuestros programas, tocan temas desde lo básico y tratando de dar una amplitud de los temas. Sin embargo, ya en la especialidad sí buscan como temas más específicos de aplicación directa, incluso temas ya contables para la aplicación. Es muy importante porque a veces nosotros como abogados somos el pilar de la jurisprudencia que forma nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito o juzgados de distrito también. Y muchas veces la jurisprudencia en materia fiscal va enfocada a ramas específicas de cálculo de los diferentes impuestos. Cuando esto pasa, a veces es necesario que nosotros sepamos cómo es el procedimiento a desarrollar del cálculo de estos impuestos para poder detectar dónde hay un vicio de inconstitucionalidad. ¿Qué? Un ejemplo claro de ello en algún momento fue lo que fue el cálculo de las matrices, para quien esté familiarizado con el tema del impuesto predial, que las matrices son características respecto de los inmuebles en base a las cuales se hace el cálculo del impuesto predial y que nos dan una clasificación en números que después se desarrolla en una clase, y esa clase nos ayuda a contabilizar finalmente la parte de cuánto es lo que vamos a pagar de impuesto predial. Entonces, para poder entender esa simple jurisprudencia, o compleja más bien jurisprudencia, que en su momento salió y que parecía no entenderse tan fácilmente, pues es necesario entrar al cálculo del impuesto para poder ver el vicio de exactamente dónde estaba. Entonces, en la especialidad, pues sí es un poco más el término contable para poder aplicarlo al término jurídico. Claro, no, y además es muy importante el término contable porque estas bases de cálculos, de números, pues nos permiten efectivamente hacer la correcta aplicación de la norma en el tema principal de la rama fiscal, que es el cobro de tributos, ¿no, mi querida maestra? Sí, así es. Y algo muy importante, quizá en las clases yo me he dado cuenta que los alumnos, cuando hablamos de materia fiscal, inmediatamente lo asocian con contadores, como ya lo decías, o como que es una rama que está incluida dentro de algunas otras ramas del derecho. Para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, quisieras tú compartirles qué es el derecho fiscal. Sí, el derecho fiscal, vamos a ir un poquito más atrás. Vámonos al derecho administrativo, que es el que va a regular los procesos propiamente del Estado. De este derecho administrativo va a recaer lo que es conocido como el derecho tributario o el derecho financiero, dependiendo del autor es la denominación. De este derecho tributario o de este derecho financiero
es el que va a regular todo lo que es la aplicación de los ingresos del Estado. De esta aplicación de los ingresos del Estado y del derecho tributario se van a desprender a su vez varias ramas. Dentro de estas ramas vamos a tener al derecho propiamente fiscal, que es el derecho que va a atender propiamente el conjunto de normas que va a regular las contribuciones y, desde mi punto de vista, maestro, también los aprovechamientos. Y ahorita, si me permites, haré una puntualización de por qué, desde mi punto de vista, esta consideración. También tiene a su vez el derecho tributario, no solo el derecho fiscal, sino también el derecho monetario, también tiene el derecho fiscal patrimonial, que se refiere a la organización de los ingresos del Estado, pero respecto de sus bienes. Okay. También tenemos el derecho presupuestal, refiriéndonos pues tanto a los ingresos como a los egresos que tiene el mismo Estado, y también al derecho de crédito público, que se refiere a la deuda pública que puede llegar a generarse. En mi puntualización, cuando vimos el derecho fiscal, es donde yo definía como un conjunto de normas jurídicas que regulan la parte de las contribuciones, y me atreví a mencionar que, desde mi punto de vista, también los aprovechamientos, es por la siguiente consideración. Si recordamos un poquito para las personas que nos están escuchando en este momento, las contribuciones, conforme a nuestros ordenamientos fiscales, que es el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Distrito Federal, antes Código Financiero. Okay. Ya se llama fiscal ahora. Ajá, ahora es Código Fiscal de la Ciudad de México, antes era Código Financiero. Esta reforma se dio por ahí del 2010, que cambia su denominación a Código Fiscal. En esta parte, nuestro Código Fiscal de la Federación hace una clasificación de 4 diferentes contribuciones. ¿Qué menciona como contribuciones? Menciona lo que son propiamente los impuestos, lo que son los derechos, lo que son las aportaciones de seguridad social y lo que son las contribuciones de mejoras. Sin embargo, el Código Fiscal de la Ciudad de México, él solamente hace 3 tipos de contribuciones: lo que son los impuestos, lo que son propiamente los derechos y lo que son las aportaciones de seguridad social. Deja a un lado las contribuciones por mejoras. Okay. Entonces, en esta especificación voy a tomar el Código Fiscal de la Federación como base. En estas 4 clasificaciones que da de contribuciones, suele mucho usarse como un sinónimo de contribución lo que son los impuestos. Y es verdad que los impuestos es una parte específica de las contribuciones. Sin embargo, al referirnos a contribuciones, no exclusivamente nos estamos refiriendo a impuestos, sino nos estamos refiriendo a impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. En este punto, pues los impuestos sabemos que se dan cuando el sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, pues se ubica en la hipótesis jurídica de actualización. Con eso basta para que él esté sujeto a esta contribución. En la parte de los derechos, se da la prestación de un servicio por parte del Estado, y por esta prestación se paga una cuota. Le regresamos al Estado parte del servicio que nos presta. Y por otro lado, tenemos las contribuciones por mejoras, que es cuando esta contribución se actualiza cuando se hace una mejora que aumenta el valor del inmueble. Y finalmente, las aportaciones de seguridad social, que van tanto para patrones como para trabajadores, que en su calidad de ser sustituidos por el Estado, pues el Estado hace la prestación del servicio de seguridad social. Sin embargo, tengo yo estas 4 denominaciones y dejo afuera propiamente la figura de los aprovechamientos, que ambos códigos definen los aprovechamientos como los ingresos del Estado que no sean contribuciones. O sea, si no son ninguno de estos 4, entonces debo de entender propiamente que son aprovechamientos. Y es muy interesante esta parte de los aprovechamientos, porque el Código Fiscal, por ejemplo, de la Ciudad de México, tiene ahí un apartado muy específico donde habla de aprovechamientos al realizar construcciones. Cuando uno realiza una construcción, tendrá que realizar una manifestación de construcción ante la delegación, quien, en caso de autorizarla, pedirá que se realicen despliegues técnicos. Okay. Estos despliegues técnicos están basados en revisar el impacto vial que se va a causar por la obra a la infraestructura hidráulica, al medio ambiente,
y a los servicios de agua, estructura hidráulica, medio ambiente, impacto vial. Estos aprovechamientos es muy curioso y me atrevo a compartirlo con ustedes para que vean lo bonito que es el derecho fiscal y en verdad la importancia de cada una de las figuras, porque estos aprovechamientos están contenidos en nuestro Código Fiscal de la Ciudad de México como un aprovechamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha estudiado su constitucionalidad todo el tiempo como un impuesto, y desde mi punto de vista son un derecho por la prestación del servicio que se da y la cuota que se paga. Vaya, qué interesante está este tema, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz. Creo que ha sido muy claro los tipos que contemplan los códigos fiscales que nos hiciste mención. Vamos a ir ahorita a una breve pausa. Ojalá que después de la pausa puedas ayudarnos a entender mejor todavía, quizá compartiéndonos algún ejemplo de cada uno de estos distintos tipos de fuentes de ingreso. Y pues mientras tanto vamos a un breve corte. No se vayan, sigan con nosotros en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando sobre el derecho fiscal con nuestra invitada especial el día de hoy, la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, experta en derecho fiscal y docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Regresamos. Seguimos aquí reflexionando sobre los grandes temas de derecho fiscal con nuestra invitada especial, la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, experta en derecho fiscal y docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Mi querida maestra, pues estábamos hablando ahorita de los diferentes tipos de impuestos y los diferentes tipos y formas de ingreso que tiene el Estado con los dos códigos que nos hacías mención, el Código Fiscal y el Código Fiscal de la Ciudad de México, ¿no? Tanto el federal como el local de nuestra capital. Y yo te preguntaba si era factible quizá ejemplificar de alguna manera para que el público que te escucha pues pueda tener mucho más claro qué significan estos distintos tipos de ingresos. Sí, vamos a empezar con las contribuciones. En las contribuciones, los impuestos. Los impuestos están contenidos en la ley y con el simple hecho de que el sujeto pasivo, que es el contribuyente, se ubique en ese supuesto, tendrá que realizar el pago. Yo siempre le comento a mis alumnos, el Estado no les pregunta si les parece o no les parece, con que se actualicen y midan una capacidad contributiva o demuestren que existe capacidad contributiva por parte del sujeto pasivo, con eso bastará para que se tenga que realizar el pago. Por ejemplo, tenemos gran cantidad de impuestos. Empezaré con algunos locales: el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto sobre hospedajes, el ISAI, el famosísimo ISAI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y también tenemos el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos. En materia federal, por su parte, tenemos el impuesto al valor agregado. Tenemos también el más importante de todos los impuestos, que es el impuesto sobre la renta, que es el más fuerte. El más fuerte en cuanto a recaudación, desde mi punto de vista, ¿no? Para el Distrito Federal, por su parte, el principal ingreso viene del impuesto sobre nóminas y después continúa el impuesto predial. Okay. Tenemos, variedad de impuestos, ¿no? Y pues ahora los derechos, es el pago de derechos, se da cuando el sujeto hace uso de un servicio o hace uso de un bien del dominio público. Cuando esta hipótesis se actualiza, entonces tendremos que realizar un pago. Pero es muy importante tener en cuenta que aquí sí es necesaria la prestación de un servicio, porque yo sí realizo un pago efectivamente al Estado, pero lo estoy realizando porque se me ha prestado un servicio. Si no se diera la prestación de un servicio, entonces en automático regresamos a la hipótesis del impuesto. Okay. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Uno de los principales derechos más conocidos es el derecho que se realiza por el pago del suministro de agua. Vaya. Tenemos también el pago de derechos no solamente por el suministro, sino por el drenaje, ¿no? Ya llegó el agua, ahora tenemos que llevárnosla, ¿no? El agua no es cara, lo que es caro es llevarla. El transporte. Ajá, llevarla y después regresar el agua ya que ha sido utilizada. Por su parte, las contribuciones por mejoras, el alumbrado público es una de ellas. Cuando cerca de mi inmueble se construye o en una colonia nueva se realiza lo que es el alumbrado público o incluso el alcantarillado en colonias que son nuevas,
pues esta contribución por mejoras no solamente es absorbida por el Estado. Sí es verdad que el Estado colabora con esta contribución, pero también el sujeto pasivo está obligado a realizar el pago correspondiente. Y pues las aportaciones de seguridad social son las que realizan tanto los patrones como los trabajadores al ser sustituidos por el Estado en su servicio de prestación social. Vaya. Y estábamos hablando también de lo que nos compartías, del tema de aprovechamientos, ¿no? Sí. Un ejemplo de aprovechamiento. Los aprovechamientos son menores, prácticamente los códigos siempre suelen abarcar todo en clasificación de contribuciones, pero el ejemplo más común o el más visible, porque se dan 3 tipos diferentes de aprovechamientos, es este que les comentaba, que es en la construcción de un inmueble y el impacto que se tiene que realizar. El despliegue técnico que hace por parte de la delegación para ir a ver qué impacto me va a causar esa obra nueva, si me va a afectar la infraestructura hidráulica, no solamente del inmueble, sino de todos los vecinos, la colonia incluso. Ahora, el impacto vial, para construir ese inmueble, ¿cuánto vas a tener que destruir? Ahora también lo que es el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental, tendrás que deforestar, ¿qué causas es lo que va a tener? Este pago de aprovechamientos tienen un destino específico, que es lo que los justifica en nuestro código como aprovechamientos, porque están destinados específicamente a la delegación, que finalmente todo lo que se recaude forzosamente debe de ir al gasto público para formar parte de nuestra ley de ingresos. No hay otro destino más que contribuir al gasto público. ¿Qué es el gasto público? La recaudación que se realiza y se aplica para cubrir las necesidades sociales de todas las personas, mediante construcción de puentes, mediante construcción de escuelas, hospitales, todas las necesidades sociales. Que funcione todo. Sí, claro. Se reparten diferentes conforme está marcado en nuestra ley de egresos, diferentes presupuestos asignados que vienen desde la federación en esta parte. Pues qué interesante es lo que nos estás compartiendo. Entonces, nos hablabas ahorita hace un momento de hay un sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, ¿no? Y el sujeto activo, que sería entonces la autoridad en materia tributaria. ¿Quiénes debemos de considerar como autoridades en materia tributaria? Lo platicamos un poquito en el corte, y sobre todo, ¿cómo debemos entender esta potestad tributaria que tienen nuestras autoridades para los contribuyentes? Sí, dentro de las autoridades que son propiamente en materia fiscal y que tienen las facultades de crear no solamente de multar, sino iniciar incluso revisiones de gabinete, revisiones de dictamen, órdenes de visita, son la Secretaría de Finanzas, por parte de lo que son propiamente los impuestos locales, y por su parte el Servicio de Administración Tributaria como un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de los impuestos federales. Sin embargo, hay que tener presente algo que siempre se plantea, y es el punto de por qué en ocasiones yo como contribuyente soy determinado por una autoridad local, es decir, una autoridad que pertenece a la Secretaría de Finanzas respecto de un impuesto que es federal. ¿Por qué? Existe por ahí una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que las autoridades en materia local podrán actuar como coadyuvantes con la autoridad federal. Es decir, al tratarse de este tipo de impuestos y de los convenios de coordinación y colaboración administrativa, podrán también revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto a impuestos federales. Y ya no estarán actuando como autoridades locales, sino se habrán convertido ya en autoridades federales, conforme a este artículo, aunque su naturaleza siga siendo netamente local. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Las facultades de la autoridad, cuando las ejercen, abarcan un gran campo. Las autoridades pueden sancionar, pueden imponer multas, pueden realizar embargos, pueden realizar aseguramientos precautorios, que esta figura suele confundirse mucho lo que es el aseguramiento precautorio con el embargo precautorio. Okay. Los aseguramientos precautorios
propiamente es cuando más usado en términos coloquial, el congelamiento de cuentas. Cuando vas al cajero ya no puedes disponer de tu dinero. Okay, sí. Esto es una medida precautoria de la autoridad porque no se le ha dejado desarrollar sus facultades. Como no me dejas desarrollar mis facultades y yo estoy intentando revisar el debido cumplimiento de tus obligaciones y muchas veces te me desapareces como contribuyente, tengo que tener alguna opción para que tú aparezcas. Y esa opción que está debidamente marcada por el código es el aseguramiento precautorio. Y otra cosa es muy diferente, es el embargo precautorio, porque en el embargo precautorio sí ya tengo un crédito determinado. Ahí sí efectivamente ya te revisé y ya vi que no cumpliste con tus obligaciones. Y entonces como no cumpliste y no quieres pagar, entonces sí puedo proceder a un embargo precautorio. Pero en el otro no, es un aseguramiento, solo es una medida de apremio para que tú vengas conmigo. Vaya, y una vez que ya la autoridad administrativa en materia tributaria pues ejerce sus facultades, ejerce todas estas medidas precautorias o estos actos de autoridad, entonces es donde entra el papel de los abogados, ¿no, mi querida maestra? Con lo que tú me comentabas hace un momento, los distintos mecanismos de defensa, ¿no? Sí, efectivamente existen varios mecanismos de defensa. Voy a empezar con el juicio de nulidad. El juicio de nulidad se lleva ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y este Tribunal Contencioso Administrativo va a llevar un procedimiento específico. Contempla dos tipos de juicios, un juicio ordinario y un juicio sumario. Estos juicios ordinarios o sumarios van a ir precisamente contra estos actos de autoridad cuando el contribuyente no esté de acuerdo con ellos, cuando considere que la notificación está mal practicada, que la fundación está mal realizada, cualquier violación que él considere al principio de legalidad será suficiente para que él pueda ir al juicio de nulidad. Este juicio de nulidad va a empezar pues con la interposición de una demanda. Esta interposición de la demanda en vía ordinaria va a tener 15 días. También 15 días para la vía sumaria para interponer su demanda. La diferencia entre la vía ordinaria y la vía sumaria es que la vía sumaria es mucho más rápida, los plazos son mucho más cortos y pues ahorita vamos a ver que nada más consta de una sentencia y directamente el juicio de amparo. En la vía ordinaria tengo 15 días para interponer mi demanda. De ahí, una vez que interpongo mi demanda, se le correrá el traslado a la autoridad y la autoridad, a su vez, tendrá 15 días para realizar la contestación a la demanda y ofrecer ambos sus pruebas. Con posterioridad se va a dictar una sentencia que podrá ser apelable ante la Sala Superior del mismo tribunal. Okay. Cuando no estoy de acuerdo, hago mi apelación para ambas partes, tanto la parte actora como la parte demandada, que en este caso son las autoridades, y ellas podrán subir a la superioridad, ¿no? A la Sala Superior. En caso de inconformidad, para lo que es propiamente el contribuyente, él va a tener el amparo directo y por su parte la autoridad el recurso de revisión y tendrán el plazo de 15 días ambos para la interposición. De ahí llegará al Tribunal Colegiado de Circuito, quien resolverá, o cuando por su importancia y trascendencia amerite la intervención de la Suprema Corte y se reúnen los requisitos, pues será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el procedimiento sumario también lleva 15 días para la interposición de la demanda y 15 días para la contestación. Pero en el procedimiento, una vez dictada la sentencia, solamente nos queda el juicio de amparo de forma directa. Esto para el juicio de nulidad. Okay. Tenemos también ahora en el Tribunal Contencioso Administrativo, en el Tribunal Contencioso de Justicia, antes Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Ya le quitaron la parte de lo fiscal. La parte fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ajá, de Justicia Administrativa. Vamos a ver que tenemos aquí reformas del 13 de junio que se realizaron a la operatividad de este juicio. Estas reformas fueron importantes porque acortaron términos a efecto de cumplir con una justicia más rápida. ¿Qué tipos de juicios maneja el tribunal? Maneja 4. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, o refiriéndonos a los juicios contenciosos administrativos, pueden llevarse de 4 formas diferentes. Lo que es el juicio ordinario, lo que es el juicio sumario, lo que es el juicio en línea y ahora la reciente incorporación
de nuestro juicio de resoluciones exclusivas de fondo. Vaya. Está incluyéndose Esa es ahora. la nueva reforma. Es ¿no? la nueva reforma, la más reciente. De hecho, en la semana anterior se nombró finalmente a la sala que va a volverse especializada en este tema, que fue la 4ª Sala Regional. Vaya. En estos tipos de juicios vamos a tener 30 días para la interposición de la demanda y para que la autoridad pueda contestar. En los casos ordinarios tendrá 30 días y en los casos sumarios solamente contará con 15 días. Después que se ofrezcan las pruebas, se haga el cierre de instrucción, los alegatos en su momento y el desahogo y demás, se dictará finalmente una sentencia que será recurrible por la parte, por el contribuyente vía amparo directo también y por la autoridad como recurso de revisión. De esta seguirá el mismo procedimiento, se irá directamente al tribunal colegiado de circuito, quien en su caso resolverá también en el término de 15 días o remitirá a su vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando igual por su importancia o trascendencia deba de conocer. Pero el más importante de estos juicios, que es el juicio exclusivo de resoluciones de fondo, tiene características muy especiales. Y dentro de las características que este juicio nos ha manejado, es precisamente que es un juicio que solamente se va a dar contra resoluciones definitivas que sean en contra del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en fracciones incluso específicas. Dice ahí será por la fracción 3ª, la fracción 4ª y la fracción 9ª, que son relativas a la revisión de gabinete, a la orden de visita y a la revisión electrónica. Es decir, tengo que tener resoluciones de fondo, tengo que tener, aparte de que sean definitivas y donde voy a atacar solamente cuestiones exclusivas al fondo, y con exclusivas al fondo me refiero a los elementos propiamente del impuesto y violaciones que respecto de ellos se den. También debo de cumplir con una cantidad mínima para realizar este pago. Y la cantidad es una cantidad que es importante. Vale. Son 200 unidades de medida y actualización, calculando que cada medida de actualización está al día de hoy en 75 pesos con 49 centavos. Es una cantidad fuerte. Elevadas todavía a 365 días del año. Es decir, estamos hablando de juicios con un valor de más de 5,5 millones Vale. para poder acceder a este juicio. Y aparte, en cuanto accedes al juicio, en automático, no podrás variar ya la decisión que has tomado. Es decir, si con posterioridad quisiera cambiarme a un juicio ordinario o a un juicio en línea, ya no es posible, ya has elegido tú la vía. También es importante hacerles notar que no todos los que se ubiquen en este supuesto van a caer en juicio de fondo, sino que se tiene que hacer la manifestación expresa de que yo como contribuyente efectivamente quiero que mi juicio se lleve en este tipo de juicios de fondo. Ajá. En esta parte de los juicios de fondo, pues está la oralidad y aparte no analizarán en lo que son propiamente violaciones de forma. Esas no serán analizadas por los juzgados, por los magistrados que integran esta sala. Pero sí hay una parte muy importante que puede resultar atractiva. Y esta parte es precisamente que no es necesario garantizar el interés fiscal. Generalmente, en todos los otros medios que tenemos, es necesaria la garantía del interés fiscal, En este caso no será necesaria. Entonces, esa parte vuelve atractivo este tipo de... Claro, es el beneficio. El beneficio que te otorga, ¿no? Renuncias a algunos beneficios, sin embargo, se te otorgan otros beneficios para efecto de que tú puedas ver, ya teniendo sobre la mesa, a cuál de los cuatro juicios del Tribunal Contencioso te actualizas y en los que te actualices a cuál es el que tú quieres ir. Vaya. Y sin duda, no podemos dejar al lado el juicio de amparo indirecto, que es uno de los juicios predilectos. De los que más te gustan, ¿no? De los que más me gustan, sí. Hace rato. Sí, tenemos los juicios de amparo indirectos que van a promoverse contra propiamente la constitucionalidad de la norma. Es decir, cuando respecto de la norma yo puedo observar que pudiera existir alguna violación de seguridad jurídica, de legalidad, de proporcionalidad, de equidad, cualquier violación que existiera,
yo podría atacar la norma y hacer valer por qué esa norma no cumple con esos requisitos. Y digo, vaya, cada tipo de contribución tiene diferente forma de aplicación de estos principios. Eso por un lado, y también esos mismos juicios de amparo indirecto los puedo promover en contra de los actos de la autoridad. Y estos actos de autoridad van a ser también motivo de este juicio de amparo, pero podemos ahorita platicar. Claro que sí, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, experta en temas de derecho fiscal y docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de posgrado. Vamos a ir a un breve corte, no se vayan, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. La maestra Laura Lisset nos estará diciendo y continuando hablando sobre el tema de juicio de amparo indirecto, que me parece muy importante, mi querida maestra. Regresamos después de este breve corte. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, reflexionando sobre este gran tema que es el derecho fiscal, con nuestra invitada especial del día de hoy, la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, quien es experta en temas de derecho fiscal y docente de nuestra querida institución. Mi querida maestra, pues continuamos. No sin antes, me permites leer algunos saludos que nos están enviando el público que amablemente nos escucha. La licenciado Molina, mi más grande admiración a la licenciada y por darnos tanto conocimiento. Licenciada, el licenciado Arce, todo nuestro apoyo de parte de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, una gran colega, vaya. Licenciado Toro, gracias por brindarme todo su apoyo y compartirme sus conocimientos, todo el apoyo del área de juicios locales, Secretaría de Finanzas, Ciudad de México. Pues, mi querida maestra, pues ahora sí que todas las autoridades fiscales nos están escuchando en este momento. Sí. Licenciado Beto Maceda, te queremos y estamos orgullosos de ti. Mamá está feliz de verte triunfar siempre. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues saludos a todos los queridos radioescuchas que nos están acompañando y efectivamente estamos hablando sobre temas de derecho fiscal muy amenamente con nuestra querida invitada y experta, la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz. Ahorita enseguida seguimos leyendo algunos otros saludos para antes de que se acabe el programa. Pero nos estabas comentando el tema del juicio de amparo indirecto, mi querida maestra. Sí. Laura Lisset. Entonces retomando, no solamente contra las normas propiamente, cuando podemos detectar algún vicio de inconstitucionalidad que pudieran tener, a cualquiera de los principios. Cualquiera de los principios señalábamos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad, equidad, igualdad, cualquiera que pudiera ser. Esto puede ser motivo de un juicio de amparo o propiamente contra los actos de la autoridad en el desarrollo de sus funciones. ¿Qué vamos a tener que ver aquí? Bueno, de entrada, el juicio de amparo, que su norma reguladora evidentemente es pues la ley de amparo, en términos coloquiales, ¿no? Porque sabemos que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues esta ley de amparo fue reformada en abril del 2013 y la finalidad de su reforma fue, aparte de crear un proceso más estricto, el cumplimiento más rápido de todas las determinaciones de los juzgadores. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de sanciones a los servidores públicos que han llegado incluso a ser destituciones por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este procedimiento del juicio de amparo va a iniciar y la maravilla que todos conocen del juicio de amparo es que podemos solicitar la suspensión. En cuanto interpongo mi demanda como contribuyente, tengo el término de 15 días para interponerla. Tienen que tener en cuenta que los términos son muy importantes, ¿no? La violación de alguno de los términos podría implicar la actualización de una causal de improcedencia y llevaría al sobreseimiento del juicio. En esa parte, una vez que interpongo mi demanda, en automático voy a tener un auto admisorio en mi incidente, donde se va a prever sobre la suspensión provisional. Esta suspensión provisional, ¿qué es lo que va a darme de beneficio? Que no se me ejecute el acto, o que no se me aplique la multa, o que no se me aplique la norma, ¿no? Que a mi consideración podría llegar a ser inconstitucional.
Esta suspensión provisional va a tener efectos hasta que se dicte la suspensión definitiva. Esto pues, evidentemente es automático, ¿no? Estamos hablando de un lapso de 72 horas para que se nos dicte. De concederse esta suspensión definitiva, durará hasta el dictado de la sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto. En automático, en nuestro expediente principal, ya no en el incidental, sino en el principal, una vez que se ha dictado ya que se ha admitido nuestro juicio, se requerirá un informe justificado a la autoridad, como en el incidente se requirió un informe previo. Okay. En el incidente son 48 horas para rendir el informe previo. Déjenme comentarles que son 48 horas contadas con segundero. O sea, el minuto que te excedas podría tener la aplicación de una multa. Ajá. Y entonces en el informe justificado tenemos 15 días para rendirlo. 15 días que son improrrogables. Esos 15 días vamos a tener esto para un juicio ordinario, porque también tenemos otros casos específicos. Te rendimos nuestro informe y pueden darse las ampliaciones que el contribuyente considere necesarias, sobre todo cuando no conoce los actos, ¿no? Cuando no conozco los actos, voy a una ampliación y vuelven a rendir un informe. Finalmente, a efecto de hacerlo un poco más breve, tenemos una sentencia definitiva, que esa sentencia definitiva pues podrá en su caso conceder o negar el amparo o hacer la reposición de un procedimiento o el sobreseimiento del juicio. Y contra esa sentencia definitiva pues solamente vamos a tener tanto para la autoridad como para el contribuyente el recurso de revisión. Este recurso de revisión va a ir también al tribunal colegiado, y aquí es más común que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de este tipo de asuntos, sobre todo cuando se analiza la constitucionalidad de una norma, que claro, eso sí es análisis directo de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, ahora como Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí. Maestra, pues muy interesante lo que nos planteas, porque evidentemente implica que para hablar sobre interposición de recursos como juicio de nulidad, amparo o algunos otros de los juicios que nos compartiste, pues se requiere conocimiento en materia fiscal, ¿no? Tú nos decías hace un momento que el campo fiscal pues está cooptado por los contadores públicos, pero los abogados tienen mucho que hacer en el tema de los recursos y la defensa fiscal. Es como en tu caso, que tú laboras en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¿Cómo es un día común en tu trabajo? Cuéntanos. Un día común. Nosotros propiamente consiste en la defensa. Actualmente estamos únicamente conociendo de los juicios de amparo. ¿En qué materia? Pues en la materia fiscal. Sin embargo, no son los únicos, porque muchas veces las multas no vienen exclusivamente de la materia fiscal, ¿no? Sino vienen de algún juicio ante el tribunal laboral, ante el tribunal laboral propiamente. Entonces conocen también los juzgados de distrito, pero en materia laboral o en materia civil, tenemos ahí variedad. Nosotros conocemos respecto de juzgados no solamente de la Ciudad de México, sino por ser precisamente de ingresos coordinados, conocemos de toda la República, de los juzgados a lo largo de toda la República en esta materia. Un día normal consiste en realizar la defensa propiamente de las autoridades fiscales, mediante los informes justificados, los informes previos, los recursos de revisión, de reclamación, de queja, dependiendo del procedimiento. Instaurar propiamente la defensa, las líneas, marcar los parámetros con la gente con la que tengo el gusto de colaborar, y pues realizamos la defensa de nuestras autoridades, desde los visitadores, notificadores, ejecutores, hasta el jefe de gobierno. Cualquiera de estas autoridades pues que se vea en el campo fiscal, respecto de un juicio fiscal, pues nos toca instaurar su defensa. Vaya, entonces es un área muy integral y que requiere mucho dominio, no nada más de materia fiscal, sino del procedimiento administrativo, algunas otras materias. Entonces, el derecho fiscal pues también está inmerso de esa transversalidad, ¿no, mi querida maestra? Sí, aquí convergen muchas materias. Tenemos aquí
pues vemos a veces no solamente para actualizar causales de improcedencia, a veces tenemos que ir a los juicios sucesorios cuando que está promoviendo Juanito Pérez su sucesión, ver si en realidad tienen acreditada ese interés jurídico. Entonces, pues converge aquí la materia civil, si es un asunto laboral, hay que ver la legislación laboral, si es un asunto en materia civil, igual tendremos que hacer el análisis correspondiente, sobre todo la actualización de las causales es la que generalmente nos llevan ahí por diferentes puntos, ¿no? La integración de las diferentes sociedades, tenemos los títulos de crédito que están convergiendo aquí con nosotros y que pues día a día alteran o modifican el transcurso del juicio. Vaya, qué interesante. Y en esta experiencia que has tenido en tu trabajo, en tu función como fiscalista, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, ¿algún caso que recuerdes? Estos casos que siempre dejan algo, ¿no? Siempre te hacen descubrir nuevas miradas. Uno de los, en general, compartiré 2 puntos específicos. Los juicios, uno de los juicios que más se abarcan son los juicios de embargo o los juicios de aseguramiento, es uno de los grandes campos que tenemos aquí. En los juicios de embargo propiamente, en las formas en las que llevamos el embargo, el bien que está embargado, me llama mucho la atención este caso porque llevan un orden para que tú puedas embargar como ejecutor. Nuestros ejecutores tenemos ejecutores específicos que van y realizan la ejecución de los mandamientos de ejecución. Sé que se oye reiterativo, pero es el lenguaje correcto, claro. La ejecución del mandamiento de ejecución. Entonces, a la hora de embargar, hay ciertos bienes que están exentos de embargo, y entre ellos es el hecho, incluye la cama. Entonces, me llama mucho la atención porque el hecho incluye la cama, pero no la almohada. La almohada no, porque si te encuentras, que es un caso real, con una almohada con incrustaciones de rubíes o algo así, la almohada, por jurisprudencia, no está exenta de ser embargada. Entonces, aquí es uno de los casos que más puedo recordar, por esa parte específica que dices, como la aplicación de la jurisprudencia, porque recordemos que la materia fiscal es clara, ¿no? Dice, es de aplicación estricta para todos sus elementos de la contribución. Entonces, así también la aplicación estricta, no solamente de los elementos, sino de todo el funcionamiento y de todo el procedimiento, es muy apegado. Entonces, en esta parte, pues sí, el hecho de que si la jurisprudencia dice el hecho, no incluye a la almohada. Y entonces, debe de ser literal, ¿no? Literal, entonces, a la literalidad del acto. Qué interesante caso. Y quiero aprovechar para leer uno de los saludos que tenemos. La doctora Maceda: te quiero, hermanita, eres mi orgullo. La familia Maceda presente en Derecho y Humanidad, y los saludos han sido correspondidos. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a la familia Maceda, un saludo desde Derecho y Humanidad. Y básicamente, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, docente de Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y experta en Derecho Fiscal, estamos ya casi llegando al final del programa. El tiempo es como en el derecho, fatal, ¿no? Aquí, y estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Me gustaría que tú pudieras compartirle al público que te escucha, tanto a los estudiantes de Derecho como a otras personas que nos están haciendo el favor de su compañía, ¿cuál sería el consejo de vida que Laura Lisset Maceda Ruiz le daría a todas estas personas que nos acompañan? Nunca desaprovechar ni menospreciar el conocimiento. Y no me refiero, reitero, solamente al campo del derecho. Cualquier persona que nos pueda transmitir, las personas todas somos diferentes y todas las personas tenemos experiencias diferentes y campos diferentes. Desde la persona que es un adulto mayor hasta el niño de 3 años, siempre nos pueden enseñar algo. Siempre hay algo nuevo que aprender, hay algo que absorber de ellos, hay algo bueno que llevarnos de ellos. Siempre tomar de las personas, no hacer caso omiso cuando las escuchamos, cuando nos dan un consejo, cuando algo bueno, ¿no? Algo bueno, tomar de las personas lo bueno que ellas tienen, ¿no? Y no desaprovecharlo. Eso es algo muy importante. Ya lo escucharon de voz de la maestra Laura Lisset Maceda Ruiz: no desaprovechar todo el conocimiento que otras personas puedan o quieran compartirnos. Y más aún cuando este conocimiento pues es en materia fiscal.
mi querida maestra, yo creo que abusando de tu conocimiento, específicamente de la materia fiscal, un consejo para nuestros estudiantes de Derecho que quizá no conocían esta materia y que ahora gracias a tu participación pues tienen más elementos para poder interesarse en el derecho fiscal. Sí, no, la materia fiscal no solo es contable, muchachos. Muchas veces la materia fiscal, el mayor miedo que el estudiante presenta es, no, es contable, el término contable, yo estoy peleado con los números. No es cierto, los abogados no estamos peleados con los números. Los abogados tenemos que tener un poco de educación de todo y los números no nos dan miedo. Entonces, bienvenidos al campo del derecho fiscal y hay que estudiar mucho. Allá afuera tenemos mucha competencia y no tenemos nada menos, este instituto nos ofrece todo como para que podamos competir contra los que se consideren mejores que nosotros. Entonces, a estudiar mucho, muchachos, y a interesarnos en otras ramas que pueden ser también muy importantes, como es esta del derecho fiscal. Muchas gracias, mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz. Efectivamente, comparto el consejo de mi querida maestra, porque el tema fiscal pues requiere que los abogados conozcan de la ley en la materia y sobre todo pues se interesen por los números, ¿verdad? Era muy común cuando los alumnos decían, yo estudié Derecho porque las matemáticas no se me dan. Pues aquí vemos cómo sí las matemáticas sí se dan y son parte de las normas. Pues mi querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, muchas gracias por tu compañía y muchas gracias por tu intervención. Un gusto, maestro, a compartir contigo y tener la oportunidad de, como nuestro decano, pues compartir la mesa. Ha sido un honor para mí, créeme. Me hiciste recordar también mi época del trabajo en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y también muy gratos recuerdos. Creo que el área fiscal es un área en donde nuestros estudiantes deben de tener mucho interés porque tiene un gran campo de trabajo, pero que requiere gente experta, así como tú. Nuestra querida maestra Laura Lisset Maceda Ruiz, experta en Derecho Fiscal y docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Pues muchas gracias, mi querida maestra. Gracias. Estamos llegando ahora sí al final. Gracias por el honor de tu compañía, gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente emisión de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López. Hasta la próxima.